Buenos días, bienvenidos. Vamos a dar paso a la primera conferencia del simposium. La conferencia se titula Avances en la evaluación de los trastornos de ansiedad en el niño y adolescente. El ponente es el profesor Bonifacio Sandín, catedrático del área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la UNED. Él es director del Grupo de Investigación de Psicopatología y Salud de la UNED, director de la Revista de Psicopatología y Psicología Clínica y director de los estudios de máster y especialista universitario en psicopatología y salud de la UNED, un máster que este año alcanzará las 15 promociones. Ha dirigido más de 100 cursos de posgrado y formación continua de la UNED. Su trayectoria investigadora se ha centrado en el estudio de la ansiedad y el estrés, sobre todo en niños y adolescentes, y en esta línea ha participado en más de 20 proyectos de investigación. Es autor de 29 libros, algunos de ellos manuales de referencia, como el Manual de Psicopatología o el conocido libro Ansiedad, miedos y fobias en niños y adolescentes. Y es autor de más de 200 artículos y capítulos de interés científico. Ha desarrollado 15 nuevos instrumentos de evaluación, algunos de ellos de uso muy común, muy extendido, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de la investigación. Por tanto, es una de las figuras más relevantes en el área de psicopatología infantil de nuestro país. Por tanto, es para mí un placer poderlo presentar y damos paso a la conferencia. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a José Pedro Espada tener la amabilidad de invitarme para impartir esta conferencia. Quiero también felicitarle a él y a la organización de este simposio por el éxito del mismo. Bien, pues para mí es una satisfacción poder estar aquí y poder impartir esta charla con todos ustedes. Y estoy esperando que la pantalla se ponga un poquito más oscura para que ustedes y yo podamos ver un poquito más, porque si no va a ser bastante difícil. Entonces, bueno, mientras tanto, ahora sí, muchas gracias. Bien, puesto que siempre las presentaciones ocupan tiempo y el tiempo mío es limitado, me gustaría comenzar con un tema que es un tema para mí de enorme importancia. Y yo creo que para todos, para la sociedad, que es el tema de los trastornos de ansiedad, la evaluación de los trastornos de ansiedad. El tema a mí me lo impuso la organización, es decir, no me dijo, doctor Sandín, ¿qué quiere usted hablar?, etcétera. Me dijeron, mira, vas a hablar de este tema. Bien, pues voy a hablar de este tema, es decir, que es la cuestión, ¿no? La evaluación. Pero es un tema de enorme importancia porque los trastornos de ansiedad son los trastornos más prevalentes en niños entre todos los trastornos que hoy conocemos. Más que el TDAH, más que los trastornos alimentarios, más que la depresión, más que ninguno. Se calcula que aproximadamente un 17% de niños tienen trastornos de ansiedad. Esto no se da en otros tipos de trastorno. Bueno, aquí tenemos una digamos, representación gráfica de los distintos trastornos de ansiedad. Perdón, esto se ha ido. Bien, muchas gracias. Y entonces podemos ver, no me quiero parar mucho en esta cuestión porque es conocida, cómo hay dos tipos de trastornos que destacan del resto. Todos son bastante frecuentes, fijaros, el trastorno de ansiedad, bueno, FS significa fobia social, fobia específica, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad de separación, trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo-compulsivo. Si se fijan, hay distintos niveles. El TOC es el menos frecuente. Eso es una cosa clara en todos los trastornos de ansiedad. Es con mucho el menos frecuente. Entonces, bueno, nosotros tenemos que optimar recursos y decir, bueno, ¿qué nos interesa? ¿Qué trastornos nos interesa más? ¿A cuáles dedicamos más dinero? Lo que ha llamado la atención es que siempre, históricamente, la fobia específica ha sido la más prevalente, pero en los últimos años, y esto según los datos del National Comorbidity Survey, que es el proyecto que mejores datos y más proporciona, la fobia social es incluso más prevalente. Fijaros, 5,4, en rojo son los niños, 5,4, 5,1. Esto es nuevo. Yo no me lo termino de creer. Pero bueno, es un dato, como tal, lo dejo, para indicaros que
tal vez este tema, y aquí en la Universidad Miguel Hernández y en Murcia, digo Murcia porque muchos profesores trabajan en ambos sitios, hay grupos muy buenos en fobia social, hay profesores muy buenos, en torno al grupo del profesor Olivares, Javier Méndez, etcétera, trabajando en estos campos. Pero volviendo a la evaluación, ¿qué nos aporta la evaluación? La evaluación, en general, es decir, ¿qué finalidad tiene? ¿Para qué es? ¿Con qué propósito se hace? ¿Qué necesitamos? Cuando estamos hablando de trastorno de ansiedad, quizá como cualquier otro trastorno, ¿qué necesitamos? Pues son muchas cosas las que, a veces los propósitos que perseguimos con la evaluación, son muchos y son distintos. Por ejemplo, en investigación, de cualquier cosa que investiguemos, necesitamos evaluar. Yo recuerdo al principio de mi experiencia como profesor en la de diagnóstico, de psicodiagnóstico, de lo que se llama hoy evaluación psicológica. Y entonces, en esos años que estuve, me llamó la atención porque todos los días venían profesores a pedirme pruebas. Oye, ¿conoces alguna prueba para evaluar? Oye, ¿hay algún test para evaluar? Oye, no sé qué. Venían de psicobiología, de psicología experimental, y yo decía, ¿qué pasa aquí? Si el diagnóstico no es importante, el diagnóstico es algo tal, ¿por qué los de experimental y toda esta gente vienen a pedirme test, a pedirme cuestionarios? Entonces yo creo que son más importantes de lo que yo pensaba. Y entonces, realmente es que era así, es decir, la evaluación es que está siempre presente en todo. Es decir, la evaluación es fundamental. Bueno, a ver si no se cambia tanto. Entonces, en investigación, para cualquier cosa la necesitamos. ¿Queremos investigar en trastornos de ansiedad? El primer paso, lo primero, cuando haces un proyecto, lo primero es cómo lo evalúo. ¿O no? Es así. Bien. En screening, utilizo este término, lo llaman cribado, a mí me suena muy raro eso de cribado, es como cribar el trigo, ¿verdad? Y suena raro. El screening, pues es un término inglés anglosajón, pero yo creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Entonces, en el screening a veces se utilizan también pruebas importantes. Por ejemplo, en estudios epidemiológicos, para seleccionar sujetos, para lo que sea, queremos seleccionar para un tratamiento, para hacer un estudio o un programa de prevención, etcétera, etcétera, necesitamos también en ansiedad, por ejemplo, estos serían varios propósitos, ¿no? En ese sentido. En diagnóstico, para hacer el diagnóstico, para saber si hay o no síntomas, la gravedad, la formulación del caso. Y en tratamiento para planificar el tratamiento, monitorizarlo y evaluarlo al final. Pero para esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos todo un arsenal de posibilidades. Tenemos todo un arsenal. Y dejo fuera la evaluación psicofisiológica en este momento. Pero tenemos pruebas de autoinforme. Tenemos, por ejemplo, pruebas de autoinforme, como ejemplo prototípico es el BAI, la escala de ansiedad de Beck. Pero a veces en los niños el autoinforme es complicado, porque el niño es muy pequeñito, porque el niño no tiene muy bien desarrollada todavía la introspección, y entonces hay niños que les cuesta mucho más expresar, entender las frases. Pero para ello tenemos recursos, es decir, tenemos recursos importantes. Por ejemplo, esta escala de Bernstein permite utilizarla en estos casos. Entonces ya el niño, basándose en la cara, en la expresión, se le explica, mira, aquí está nerviosismo, etcétera, aquí más relajado. Ah, sí, pues los niños entiendan esta cuestión. Bueno, quiero decir con esto que tenemos recursos más que suficientes a distintos niveles. Tenemos también escalas de estimación en la cual el clínico o los padres, por ejemplo, un ejemplo de escala de estimación son las clásicas de Achenbach, donde los padres registran y hacen estimaciones de la conducta del niño. Entonces aquí no es autoinforme. Tenemos recursos también de tipo de evaluación conductual. Por ejemplo, las tareas estas de evitación conductual, que se hacen mucho en terapia, sobre todo, y que son más de observación, son observacionales. Tenemos recursos, por ejemplo, utilizando autorregistros.
Es otra forma de expresión, de obtener información. Y tenemos recursos ya los más elaborados quizá, que es la entrevista estructurada, por ejemplo la ADIS. Bueno, como pueden apreciar, en evaluación tenemos muchos recursos distintos para hacer frente a las necesidades, para hacer frente a los múltiples propósitos que tenemos. Bien, a mí me gustaría indicar que he cambiado el título de la conferencia en alguna forma, no la he cambiado, la he matizado. Y entonces lo que quiero expresar en el tiempo que me queda es sobre todo hablar de dos aspectos relacionados con la evaluación de los miedos. La evaluación de los miedos y de la ansiedad en niños es amplia, es larga. En los últimos años se han producido grandes desarrollos. Evidentemente yo no puedo abordar aquí todos esos desarrollos, ni mucho menos gran parte de ellos, sino solo algunos. Entonces he pensado que una buena idea era hablar de 3 campos de evaluación. 3 campos. Y son 3 campos que he seleccionado quizá por mayor afinidad con nuestras actividades, con nuestro trabajo, con nuestra implicación. Y estoy hablando del grupo de psicopatología de la UNED. En este sentido me referiré de forma selectiva a esos campos que, por supuesto, podría haber optado por otros campos como muchos de los muchos que hay. Y luego me gustaría señalar, comentar 2 perspectivas de futuro en la evaluación. Y en este sentido ya es más genérico, es algo que no se refiere a un campo concreto, sino a la evaluación en niños y adolescentes y sobre todo enfocado en la ansiedad. Bien, y entrando ya en el primero de ellos, de los 3 campos, como podéis apreciar, uno se refiere a los miedos en niños se refiere a los miedos, pánico y trastorno de pánico, un segundo se refiere al diagnóstico de los trastornos de ansiedad y el tercero se refiere a la evaluación de los síntomas de ansiedad. Son 3 cosas distintas, aunque están íntimamente relacionadas. El primero de ellos tiene que ver con los miedos y el trastorno de pánico. Bien, en este tema nosotros hace varios años, estábamos interesados en investigar sobre la cuestión sobre todo los miedos infantojuveniles, pero nos dimos cuenta de que carecíamos de instrumentos de evaluación de los miedos en España. En general, fijaros, eso es una cuestión que suele ocurrir, es decir, que cuando un equipo de investigación se decide a elaborar un cuestionario, un instrumento, una batería de pruebas de evaluación, es porque carece de ellas y porque quiere hacer otras cosas, a lo mejor no estrictamente elaborar un cuestionario. Pero nosotros en este caso, como primera opción era contar con un instrumento de evaluación que fuera válido y que fuera relevante, es decir, que tuviera validez, etc. Y en este sentido, el mejor que había en aquellos momentos era el cuestionario de Olendik, que aquí lo tienen como el FSSC revisado, de 80 ítems. Entonces nosotros estuvimos trabajando durante varios años con este cuestionario, la traducción, validación, etcétera, con resultados importantes. Seguimos avanzando en este sentido y llegamos a una reducción de ítems, depurando el cuestionario de 55 ítems. El cuestionario, fíjense que tiene 80 ítems, sigue estando vigente actualmente, pero de esos 80 ítems lo bajamos a 55 porque había muchos ítems que no eran relevantes en España o que no eran relevantes como tal en el cuestionario. Por esa época, un poquito antes, había salido una segunda versión del FSSC por Guglioni King. Es curioso que este cuestionario, siendo posiblemente mejor que el de Olendik, sin embargo no ha triunfado. Con esto quiero decir que fíjense hasta qué punto también la propia política, la propia dinámica de la ciencia, a veces es muchísimo más validado que el de Guglioni King, pero el Guglioni King es más nuevo, es decir, surgió como una modificación, como una actualización, y en realidad es un cuestionario, nosotros lo tradujimos en su momento, tenemos datos también, hemos publicado algún dato con él, pero tampoco nos interesó mucho validarlo porque nosotros perseguíamos un poco más, ¿no? Perseguíamos
en España el conseguir un instrumento que reflejara también lo que ocurre en los miedos en niños en España. Y entonces nosotros en ese sentido seguimos trabajando, continuamos trabajando y logramos lo que llamamos el FSC español, es decir, construido en España, con datos de niños de España, que nosotros nos basamos en muestras de toda España, de todas las áreas, de todas las zonas, comunidades, regiones, etcétera, de España. Y siguiendo y continuando, este cuestionario que conseguimos, que es de 80 ítems, que lo tenemos publicado, entonces nosotros perseguíamos también dar otro paso, que es lo que hemos hecho últimamente en este sentido, hasta conseguir uno más breve, por necesidades muchas veces la necesidad clínica, la necesidad de la investigación, requiere el que el instrumento sea más, es decir, el instrumento de evaluación que utilicemos sea más limitado, no nos consuma tanto tiempo. Y entonces conseguimos una forma de 25 ítems, que mide las 5 dimensiones. Brevemente, a ver esto, porque... El primer trabajo lo publicamos en el 98 sobre la estructura del cuestionario de Olendik. Obtuvimos las 5 dimensiones, que son las 5 dimensiones publicadas sistemáticamente por el grupo de Olendik y por otros grupos, que además, esto es muy importante, porque son 5 dimensiones estables. En todos los países del mundo se ha visto estas 5 dimensiones. En niños y en niñas, en chicos y en chicas, es decir, independiente de la edad, independiente del sexo o del género, como dicen muchos. Entonces, eso significa que son dimensiones que se mantienen, que tienen una consistencia y que tienen un valor. Y esto es muy importante a la hora de la investigación, de la terapia. Es posible que, abordando un aspecto, un niño puede tener miedos de una dimensión, pero no de otra. Y entonces, esto es importante conocerlo a la hora del tratamiento también y de la investigación. Entonces, nosotros aquí conseguimos cosas, pues bueno, bastante interesantes. Logramos reducir el número de ítems, quedarnos con los ítems más representativos, y entonces esta depuración nos permitió pues mantener un poco también un cierto desequilibrio, pero no hay tanto desequilibrio, porque la única dimensión baja, también en el cuestionario original de Olendik, es la de miedos de tipo sangre, inyección, daño, que llamamos, bueno, miedos médicos, que es como se suele llamar, porque casi siempre son, son ítems de este tipo, ¿no? Inyecciones, dentistas, sangre, médicos, etcétera. Y el resto de dimensiones, como podéis ver, se mantiene pues, con un cierto equilibrio, 10 ítems, 12 ítems, 12 ítems para la dimensión de miedo a lo desconocido, 12 ítems para la dimensión de peligro a la muerte, de peligro y muerte, 10 ítems para la dimensión de miedo a los animales, y 16, que es la dimensión más amplia, es para los miedos sociales. La dimensión de miedos sociales, evidentemente, a nosotros nos daba la impresión de que estaba muy encorsetada, es decir, de que realmente tenía que haber subdimensiones importantes en los miedos sociales y posiblemente también en otras dimensiones, de estas grandes dimensiones. Este era otro objetivo nuestro también, ver esto. Y esto teníamos que verlo con nuestro cuestionario de 80 ítems, que estaba ya, era un cuestionario depurado, etc. El FSSCR, el original de Olendik, pues tenía ítems como los siguientes, tiene ítems como siguiente: niños que tienen miedo a Rusia, eliminado. Niños que tienen miedo a hablar por teléfono. O sea, imaginaros ahora, llevan 3 móviles en el bolsillo los niños y están pensando en comprar otro. Miedo a los móviles, miedo al teléfono, eliminado. Miedo a los gatos, eliminado. Fijaros, viajar en tren, hablar por los parques, etcétera, etcétera. Bueno, el sonido de las sirenas, si los niños no oyen ni sirenas, si no hay sirenas ya, ¿no? Pero aún así, eliminado. Entonces, claro, si aplicamos el cuestionario de 80 ítems original, que se sigue aplicando, y es muy bueno, tenemos que saber esto. Bueno, pues nosotros estos los suprimimos. Miedo del cuestionario de Gullón y King. Ítems que no están en el FSCR original. Ítems muy importantes. Por ejemplo,
tomar drogas, en el otro lado no existían, hoy hay mucho más adicción, mucho más problemas de drogas en niños que antes. Pero fijaros, hay cosas interesantes, que te rapten o te secuestren, perder a amigos. Esto ahora es más importante que esos otros miedos, perder amigos. Esto es muy importante que viene en este cuestionario. Divorcio o separación de los padres, contagiarse del SIDA. Claro, entonces no existía el SIDA, es lógico que no esté. Y si había miedo a Rusia entonces, y es lógico que tuvieran el ítem de miedo a Rusia. Quiero decir con esto que los instrumentos de evaluación tienen que ir actualizándose, tienen que ir cambiando conforme cambia la vida, la sociedad, los elementos importantes. Ítems, y este es el nuestro, el cuestionario que llamamos de miedos español, por identificarlo de alguna forma, porque no lo podemos llamar ni 3, no nos parecía lógico. Debía ser el 3, si lo publicamos en Estados Unidos sería el 3. Pero bueno, tampoco exactamente porque aquí incluye ítems del sistema de la educación del ámbito social español en general. Y repito que es representativo de todas las zonas de España, ¿eh? Pues está construido con lo siguiente. 48 ítems proceden del original, de Olendik, 20 ítems del Gullón y King, y 12 ítems nuevos. De estos 12 ítems me gustaría resaltar, por ejemplo, miedo a la muerte de los padres, que este ha surgido porque nos lo han dicho los niños, y este es uno de los miedos más prevalentes en estudios posteriores que hemos hecho, y que se relaciona con la ansiedad de separación. Y esto el profesor Méndez lo sabe muy bien, que es un gran experto en este tema. Entonces, realmente, claro, fíjense que hay temores que no se registraban, quizá, o que no se registran con otros cuestionarios. Por ejemplo, ser violado es otra cosa que nos llamó la atención. Miedo a la ETA, ser rechazado por los demás. Este es otro ítem, este es un temor muy importante actualmente también en los niños. De hecho, los que hay aquí que sean madres o padres, me gustaría que me dijeran si han observado esta cuestión, o por lo menos que reflexionasen sobre si han observado esta cuestión del temor a ser rechazado por el grupo, por los niños, por otros amigos. Esos temores son más importantes que miedo a las ratas, o miedo a los ratones, o miedo, muchas veces son más importantes. Y nosotros, quizá los que están muy atrás no lo pueden ver muy bien, pero lo siento, pero no puedo daros, si fuera una pantalla tridimensional como estas que venden en el Corte Inglés, seguro que se veía hasta allá, porque iba la imagen hasta allá sola, pero es que yo me supongo que José Pedro Espada no tendrá tantos recursos como para que sea esto tridimensional, pero bueno, en el próximo seguro, el próximo congreso. Bueno, pero brevemente, porque claro, es que no se ve muy bien, en fin, quiero decir que nosotros lo que hemos hecho, y además tampoco puedo extenderme, porque no me da más tiempo, el presidente no me da tiempo, entonces, bueno, lo que hemos conseguido con esto, no me voy a parar, porque además, sinceramente, llevaría un tiempo largo, lo que hemos conseguido es que todas las dimensiones, todas, exceptuando la de miedos a la sangre, todas las grandes dimensiones tienen subdimensiones. Por ejemplo, en social hemos visto cuatro, miedo académico, miedo a ser rechazado, a ser observado y a la evaluación negativa. Fíjense que son dimensiones esenciales, que coinciden con los trabajos de los grupos de Beidel, etcétera, etcétera, todos estos que están trabajando, además, en el campo social, de Olivares, aquí en España. Entonces, en ese sentido, bueno, pues quizá con un cuestionario de estos podemos también solventar algunas de esas cosas. Y luego otra cosa que quiero señalar es, por ejemplo, el miedo a los animales, se separan los miedos al daño, miedos animales a los animales que producen daño, de los asquerosos, los que producen asco. Y eso nos lleva a otra dimensión muy diferente en el tratamiento y en todo. Y finalmente, esta es un esquema con los distintos ítems, etcétera, de nuestra versión de la escala FSE, de 25 ítems. Y yo esta la aconsejo, los que quieran que se pongan en contacto con nosotros, encantado les mandamos ejemplares, porque esto nos permite, claro, depende de lo que queramos. Si nosotros queremos un análisis exhaustivo, etcétera, etcétera, entonces es necesario el de 80 ítems, las dimensiones sociales, pero si lo que queremos es una visión rápida de las 5 dimensiones, entonces sería este cuestionario el ideal. Pero mira, quería deciros una cosa, y es que en negro se indican los ítems que pertenecen a la versión original, en rojo a los del FSC 2, azul ítems nuevos,
que corresponden al cuestionario nuestro de 80 ítems. Esto la selección de estos ítems no se hizo pensando en coger representatividad de uno, de otro y de otro, no. Se hizo basada en los análisis nuestros, tanto de tipo discriminante como estructural. Y entonces, basándonos en eso, esto es lo que sale. Lo cual quiere decir que muchos ítems relevantes, cuando nosotros depuramos y seguimos depurando, hay que tomarlos de la segunda versión del cuestionario de miedos, es decir, del 2 y del nuestro. Porque del nuestro pues hay algunos muy interesantes. Por ejemplo, la muerte de los padres emerge como uno de los más importantes. Ser rechazado por los demás también. Monstruos y brujas y calles por la noche. Esto a muchos niños también le influye, y no estaba recogido. Y esto, bueno, como veis, es un niño sin miedo. Ya ha pasado el miedo. Entonces, bueno, esto es simplemente un libro nuestro. Lo digo porque ahí tenéis información, y quien les interese pues alguna de estas cosas que he estado indicando, pues lo puede consultar en este libro que publiqué junto con Rosa Valiente y Paloma Choró. Bien, con permiso de todos, pues uno de los aspectos incluidos o que tienen que ver con esta cuestión también el primer campo de evaluación y asociado directamente a los miedos es el pánico. Entonces, bueno, quiero señalar que aquí también hemos desarrollado un cuestionario de pánico. Pueden fijarse las cosas, algunos constructos nuevos que evalúa, como es, por ejemplo, la evitación interoceptiva, el afrontamiento, la autoeficacia, etcétera. Tenemos la versión, se hizo una versión inicial para niños que publicamos en el 97, el cuestionario de CPA lo publicamos en el 2004 y ahora estamos tratando de adaptar la nueva versión a niños. Y todo esto me van a permitir que me lo salte porque como el presidente no me da más tiempo, pues yo no puedo hacer otra cosa. Bueno, diagnóstico sería un segundo campo. Miren, el diagnóstico yo tengo que luchar todos los días no con los alumnos de segundo de grado, ni de tercero, ni de... No, con los de doctorado, con los de máster, con los de posgrado, porque todavía no se han enterado de que para hacer un diagnóstico hay que pasar, bien hecho, hay que pasar una entrevista estructurada. No se han enterado. Entonces, a mí me puede decir uno y decir, bueno, tiene trastorno de pánico con agorafobia, fobia social y tal, pero a ver, ¿por qué? No, porque yo aplico el DSM-4. ¿Y cómo lo aplicas? Lo aplico, el DSM. ¿Y qué te llevas, el DSM? Y no, pues yo veo lo que me dice y aplico el DSM. Así mucho. O una escala que le dan en el servicio muy pequeñita. Hombre, hay que ser un poco más serio, sobre todo con fines de investigación, con fines de terapia, cada uno que se monte las cosas como quiera, aunque yo no se lo aconsejo. Quizá el problema es que consumen tiempo, estas entrevistas consumen tiempo, el diagnóstico que hay que hacer con la entrevista, etcétera. Pero, en último término, bueno, pues es cuestión de decidir. Si hay tiempo en el servicio, por lo menos la primera vez, no hay nada más agradecido para un paciente que vea a él que le pasas una entrevista, que le preguntas de todo, de casi todo, y se marcha encantada. Porque hasta ahora, a mí una vez recuerdo, al principio, hace años, cuando estaba empezando a trabajar en clínica, en un hospital, que le pasé una entrevista de estas, era un paciente y me llevó al día siguiente un puro de regalo. ¿Por qué? Es que nunca me había pasado porque aquí venía, me preguntaban 4 cosas, vaya, tal, y otra se echó a llorar, una mujer, porque dijo, me ha gustado mucho eso, todo eso que se ha preguntado, me ha hecho reflexionar, si es que eso es lo que me pasa, si es que esas cosas, es que no me lo habían dicho, si es que muchas veces... Bueno, yo tengo ahora la experiencia de un familiar que tiene un problema médico, médico, de fractura de ósea, de tal. Y es que es increíble, los médicos a veces hacen la operación bien y luego se despreocupan. Y tú dices, bueno, pero vamos a ver, es que, y ahí sí que haría falta, no sé si psicólogos, pero otra vía, cosas que son tan importantes o más que eso para la recuperación del paciente. Y no le prestan atención, porque no saben. Bueno, pues estas cosas, nosotros necesitamos algo más para hacer un diagnóstico. A ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, que me digan, si tengo que pasar desde aquí para allá, me cambian la pantalla, me voy para el otro lado, porque es así, ¿no? Bueno, diagnóstico de los trastornos de ansiedad. Hay muchas, pero hay una entrevista que es la única, dirigida a diagnosticar los trastornos de ansiedad. Esto a mí, yo cuando la publicó primera vez el grupo de Barlow y Dinardo,
con el DSM-3R, es decir, según criterios DSM-3R, a mí me maravilló. Fue desde entonces cuando hemos empezado a trabajar con la versión adultos, que tenemos publicada una versión en español adaptada aquí también a España, porque te mide los trastornos, todos bien especificando, porque el resto de entrevistas son las magno-entrevistas que te sirven para todo, esquizofrenia, retraso mental, etcétera, etcétera, todo, para todo. Entonces, claro, a mí esta me gustó, la ADIS, precisamente por eso, porque se dirigía a los trastornos de ansiedad, prioritariamente a los trastornos de ansiedad, aunque no exclusivamente. Bueno, tenemos nosotros, yo me considero, he tenido suerte de haber contactado con Silverman y con Albano, que son para mí, en este campo, las dos de las personas, junto con Olendi y algún otro más, de más prestigio a nivel mundial, para hacer la validación aquí, la versión, porque claro, no es lo mismo que allí, es decir, es de la ADIS que la tienen ustedes en español en la editorial Clinic, para poderla aplicar. Y entonces existe, o sea, la ADIS tiene una versión para niños, en la cual entrevistamos al niño, hay otra para padres, como ven, es importante también a veces para ciertas cosas que el niño no nos transmite por la entrevista, etcétera, o para ciertos tipos de problemas, necesitamos a los padres, y va acompañada de un manual elemental escrito por mí para, digamos, de alguna forma ayudar al uso de las entrevistas. Estos son los 3 libros. Hay una para padres, otra para el niño y luego el manual de apoyo para hacer los diagnósticos. Evalúa los trastornos de ansiedad típicos. Los trastornos de ansiedad. Si se fijan ustedes, los primeros trastornos son muy similares todos. Ansiedad excesiva inapropiada, ansiedad persistente inapropiada, miedo tal, no sé qué inapropiado. Solo varía el tema, pero son lo mismo. O varía el tiempo. Pero la ansiedad de separación que tenéis arriba, ahí nos dice que 18 años, tiene que ser antes de los 18 años, si es antes de los 6, nos dice el DSM, si es antes de los 6 años, es de inicio temprano. Y si es a los 5, a los 4, a los 3 años es normal que un niño tenga ansiedad de separación. Ahí tiene que ser el clínico el que sepa. Tiene que saber psicopatología, tiene que saber la evolución de los miedos, tiene que tener datos evolutivos y tiene que saber lo que hace. Porque esto no se lo puede dar ninguna entrevista ni el DSM, seguramente. Bueno, simplemente decir que aparte de los trastornos indicados de ansiedad, también permite evaluar muchas otras cosas. Por ejemplo, trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno déficit de atención e hiperactividad y también screening. Adicciones, esquizofrenia, mutismo selectivo, etc. Y el de padres incluso aumenta algún otro trastorno más, por ejemplo, trastorno disociativo, negativista desafiante, mutismos, enuresis, terrores. Es decir, que como tal la entrevista se dirige a los trastornos de ansiedad, pero nos permite también recoger información y diagnosticar otros trastornos que suelen ser muy comórbidos con los trastornos de ansiedad. O sea, la idea no es una idea vana, es decir, son trastornos que suelen ser comórbidos con los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad suelen ser muy comórbidos con otros. Y entonces, si nosotros tenemos una entrevista y me sirve solo para el trastorno de ansiedad, pero tiene un déficit de atención que viene, y entonces tengo que ir a coger otra entrevista, pues ya me dirán. Entonces, la entrevista cumple con esos cometidos. Bueno, esto todo tiene un termómetro muy útil para hacer la evaluación de los miedos, etcétera, pero vamos a saltar a la evaluación de los síntomas. Y la evaluación de los síntomas lo voy a resumir en 2 palabras, porque no me va a dar tiempo a hacer otras cosas que yo os quería comentar. Bueno, nosotros hemos validado la RCADS, que es un cuestionario de autoinforme que nos da una evaluación sobre cada trastorno de ansiedad. Esto es lo importante. Por autoinforme. Esto es muy importante. Son las nuevas escalas en este sentido. Entonces, la RCAS, aparte de que hay otra, está la SCAS, hay otras más, ¿no? Alguna otra. Pero esta la ventaja que tiene es que también evalúa depresión, y ninguna otra evalúa depresión. Entonces, en este sentido, nosotros validamos esta escala, pero vimos que había problemas. Por ejemplo, fíjense qué cosas hacen gente muy inteligente. No voy a dar nombres, pero, bueno, muy inteligente. Fíjense.
Trastorno depresivo mayor. Un síntoma es sentirse inquieto. Cualquier clínico que haya aquí piense, sentirse inquieto, ¿de qué síntoma es? ¿De qué forma parte? ¿De qué otro trastorno forma parte sentirse inquieto? Trastorno de ansiedad generalizada. Y además viene en el DSM. No nos sirve. Así muchas cosas. Por ejemplo, pensar en la muerte. Está en trastorno de ansiedad generalizada. Pensemos en otro trastorno importante. Trastorno depresivo mayor. Es que satura. Nosotros hemos visto que saturan en ambos, o más en depresión incluso. Bueno, esto había otras cosas y entonces nos llevó también a arreglar un poco este desequilibrio. 10 ítems en depresión, 9, 7, 6, un cierto desequilibrio. Depurando llegamos a la 30, que es la que recomendamos, que esta es una versión hecha por nosotros con Chorpita, que colaboró con nosotros en esto, 5 ítems cada dimensión, y tenemos una evaluación de los principales trastornos. Trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico, fobia social, trastorno de ansiedad de separación, trastorno de ansiedad generalizada y TOC. Y nos da una visión rápida de todo esto. Es el que recomendamos, que lo tenéis publicado el primero en la revista de Psicopatología y Psicología Clínica en 2009 y en el 2010 tenéis publicada esta escala. 2 perspectivas de futuro. Bueno, si se me permite, por el tiempo, creo que me permitirán, ¿verdad?, decir un poquito de cada una. 2 perspectivas de futuro, y si no, lo tengo que decir porque si no yo no me voy a salir de aquí a gusto, porque no voy solamente a hablar de mi libro, como decía el otro, ¿no? Quiero hablar también de otras cosas. Bueno, 2 perspectivas de futuro. Y evaluación y trasdiagnóstico. Y evaluación basada en la evidencia. Esas son las 2 perspectivas de futuro. Son 2, ojo, habrá miles, pero son 2 mías, que yo quiero transmitir aquí a todos los presentes. Evaluación basada en la evidencia. Bueno, como no tengo mucho tiempo, diré alguna cosilla. Cada uno que lea lo que quiera en la pantalla. Nosotros sabemos muy bien, y hemos oído hablar desde hace más de 10 años, desde que Nathan y Gorman publicaron en el 1998 la guía sobre los tratamientos basados en la evidencia, es el Treatment That Works, ¿no?, que tanto se maneja, ¿no? Entonces, han pasado 10 años hasta que sale una guía basada en la evidencia para la evaluación. Yo conozco aquí gente muy experta en evaluación. Yo estoy seguro que están encantados de que por fin haya salido esto para evaluación. Pero vamos a ver, yo me pregunto, ¿cómo es posible tanto terapia basada en la evidencia sin que antes se hable de evaluación basada en la evidencia? Pero si es que la terapia se basa en la evaluación. Achenbach dijo, hace poco, mira, esto de la terapia basada en la evidencia, sin evaluación basada en la evidencia, es como construir una casa maravillosa, un palacio, sin cimientos casi. Es que es verdad. ¿De qué me fío yo de toda la terapia basada en la evidencia si no se evalúa adecuadamente? Pues a lo mejor nos cuentan cuentos chinos y es evidencia china. Ahora hay mucho chino. Y en Madrid hay mucha evidencia china. Bueno, ¿entienden, no? Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué ocurre aquí entonces? Yo digo, la forma perfecta de construir la casa empezando por el tejado. Eso le diría yo a Achenbach. No solo lo que tú dices, sino también es la forma de construir la casa empezando por el tejado. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues ahora yo aquí lo que quería reflejar es que por fin se ha dado un paso y por fin tenemos que, digamos, tratar estas cuestiones. Son muchas cuestiones, ahí están indicadas algunas, ¿no? Entonces de lo que se trata es de establecer criterios psicométricos, criterios sobre aspectos claves, sobre aspectos fundamentales, que sirvan de guía, no tan rígidos como las terapias. Mira, yo lo que no quiero es que diga ahora vengan aquí los buenos y los malos, es decir, ¿tú estás en la lista o no estás? A ver, ¿qué cuestionarios están en la lista? Ojo, porque eso es peligroso. Que sean guías más flexibles, porque esto no es la terapia, porque en evaluación depende primero qué propósito tengas, ¿para qué lo quieres? Es que depende, o sea, un cuestionario, un instrumento de evaluación para diagnóstico no es lo mismo que para screening. Para screening a lo mejor basta con 4 ítems. Entonces esto, me supongo que ahora estamos empezando, pero esto se tiene que clarificar ahí. No va a ser tan rígido como las guías de tratamiento,
pero necesitamos que sirvan de apoyo al tratamiento, porque si no, estamos en las nubes ahí, ¿verdad? Pero estamos en la nube esta de Internet, pero no estamos abajo. Y entonces eso de la nube lo bajas, lo subes, lo bajas, pero así estamos, ¿no? Entonces, no es una crítica, digamos, total, no es una crítica a las terapias basadas en evidencia. Creo que es importante, han avanzado mucho. Ahí tenéis las guías NICE, la APA también, etcétera. Pero no se trata de eso, se trata de que eso, que es muy político, que queda muy bien para decir, mira, si hay una terapia basada en evidencia, hay que aplicarla, que es lo que se está haciendo en Inglaterra, en Estados Unidos, y en España se está insistiendo. Pues también hay que decir, mira, para la evaluación tenemos estos protocolos, tenemos esto, tenemos, en función de lo que queramos, si hay screening, si hay trastornos de ansiedad, etcétera, estos protocolos. Bueno, pues yo me he permitido, por favor, no lean todo eso, es imposible, etcétera, pero como ejemplo algo, pero para que vean, lo he puesto para que vean que ya hay cosas, que ya tenemos cosas, datos, por fin, sobre criterios. Yo hay veces que publico, yo tengo algunos trabajos publicados sobre, nos hemos dedicado también a construir cuestionarios, validar, y a veces digo, bueno, el coeficiente alfa es esto, pero ¿cuál es el adecuado? Voy a un libro, me dice una cosa, voy a un NALE, me dice otra, voy a Bernstein, me dice otra, voy al SPSS, dice otra. El SPSS tiene buenos manuales, lo digo aparte del programa, sobre todo antes, ahora ya menos, porque ahora los hacen mucho más escuetos, todos por internet, pero antes tenía buenos manuales donde hablaban de cosas muy importantes a nivel psicométrico. Bueno, solamente alguna cosa. Por ejemplo, se han hecho criterios, hablo de Hartley más, no hace falta que lo repita, lo tienen ahí con letras bien grandes para no deciros que esto es mío. Es decir, esto lo ha hecho un grupo de gente norteamericana que vienen preocupados por este tema y que por fin, bueno, ellos editan la guía, como pudieron comprobar antes en la referencia. Entonces aquí tenemos categorías psicométricas importantes, por ejemplo las normas son las de tendencia central, etcétera, ¿no? Fiabilidad y validez. Fiabilidad, consistencia interna entre jueces, TRTs, y validez de contenido, constructo y de generalización. Esos son los principales aspectos psicométricos que se han tratado. Y estos aspectos psicométricos, pues se han dado ya algunos datos, ahí tienen alguno que he resaltado. No sé, por ejemplo, pues por citar alguno de lo más elemental, el coeficiente alfa, pues entre 0,70 y 0,79 tiene valor A, que es un criterio adecuado, que es el nivel más bajo. Entre 80 y 89, nivel B, que es bueno, y más de 90 sería un nivel ya de excelencia. Bueno, pues ya tenemos algo ahí, ¿lo ven? Y entonces ahí tenemos también para la fiabilidad entre jueces, para validez de contenido, para validez de constructo. Validez de constructo, por ejemplo, pues es curioso, a mí me ha llamado la atención, bueno, validez predictiva convergente y discriminante en función de que la replicación sea mayor o menor, que sea con muestras independientes o no, con muestras clínicas y normales, es decir, fíjense que siempre todo esto lo que hace es aportar evidencia, ¿no? Pero me llamó la atención el que, para pasar yo luego al criterio de excelencia, era validez incremental. Es una validez que a mí me gusta mucho, el usarla, es una validez muy curiosa, ¿no? El que incremente en valor una prueba sobre otra. Es decir, que si un cuestionario, imaginaros, predice ansiedad de niños, la ansiedad, por ejemplo, de separación, si otro cuestionario similar incrementa algo sobre ese. Si no, puede ser muy bueno, predice mucho, tal, pero si no incrementa en nada al otro existente, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué? ¿Para que haya más arsenal, más confusión? Pues por ahí va un poco. Bueno, pues aquí hay posibilidad, y hay posibilidad también a nivel de sensibilidad al tratamiento y utilidad clínica. Esto es muy importante, porque los cuestionarios tienen que demostrar que son sensibles al tratamiento, porque si no, no nos sirven. Entonces, si un cuestionario nos dice, mira, el efecto del tratamiento se refleja, lo podemos reflejar con este cuestionario. Entonces, eso es muy importante también. Y ya como ya vienen aquí para expulsarme aquí del escenario, pues bueno, pero antes tengo que decir dos cosas, si me permite. Y ahora, ¿y cuáles? Bueno, pues ya están los buenos, ya. ¿Quiénes son los buenos? Los seleccionados, los de la Champions League, como queremos llamarlo, la Copa de Europa, tal. Pues ya tenemos algo. Así está, estas son las cuatro principales, me gustaría comentarles algo de cada una, pero el tiempo no me deja. La ADIS, esta es la que os hablé antes, que hemos validado aquí, la DIS, la DICA y la KSATS. Bueno, aquí pueden ver, excelente la ADIS, y es que es normal, porque es de ansiedad. Entonces, no es que yo me lo invente. Cuestionarios generales de autoinforme. Una idea rápida. Buena, excelente, tenemos
tenemos varios cuestionarios importantes. Bueno, estos son los que antes os comentaba, la RCADS, pero otros cuestionarios, por ejemplo, la RC+, estaría también bien colocada, a pesar de que no es una escala muy buena, la STAI, la CASI, sobre sensibilidad a la ansiedad, que pensaba haberles comentado algo, y finalmente, sobre aspectos ya más específicos, el comentario del que os hablé, FSCR, bueno, excelente, es decir, para diagnóstico y para evaluar tratamiento. En planificar no está tan incluido, quizá, repito, si reflejara más otras dimensiones o subdimensiones, podría estar indicado. Está también la SPY, que esta la han validado aquí mucho el grupo de Olivares y García López, etcétera, han validado aquí en la zona esta de Murcia y Alicante, etcétera, y esta es una escala muy buena, la SPY-C. Hay también una versión para adolescentes, esta es para niños, pero bueno, generalmente suelen servir para todo. Y finalizo con evaluación y transdiagnóstico. Dos cosillas solo, porque quiero que esto también se refleje y que sea una idea, por lo menos que surja y que se matice en esta conferencia. Bueno, esa frase que tienen ahí la he tomado de un artículo que está en prensa de la revista de Psicopatología y Psicología Clínica, de un artículo mío en la que presento el transdiagnóstico. En este número de la revista, yo se lo recomiendo, que saldrá dentro de poco, a finales de este mes o principios del que viene, es un número monográfico sobre transdiagnóstico. Y en él escriben de los mejores del mundo en transdiagnóstico. Entonces, se habla con enfoque tanto a nivel psicopatológico como con programas de tratamiento, evaluación del tratamiento, etc. Entonces, si se fijan en lo que dice la cita, el transdiagnóstico es ver un poco distinto a como se ha visto hasta ahora. La guía esa que os hablaba antes de la evaluación validada empíricamente va dirigida a trastornos específicos, lo mismo que las guías de tratamiento. Pero ahora es cambiar un poco la línea, y es algo que venimos diciendo, que está ocurriendo, que sigue ocurriendo, que es la gran comorbilidad. Entonces se están haciendo las cosas mal. No quiere decir que estos programas de tratamiento individualizados no sirvan, tienen que seguir, pero también hay que aplicar unos tratamientos que son comunes, donde se aborden constructos que se dan en los distintos trastornos a la vez. Esta es una representación solo de constructos transdiagnósticos, para que se hagan ustedes una idea. Afectividad, actividad de inhibición, estrategias de regulación emocional, evaluación negativa y atribuciones, evitación emocional y cognitiva, evitación conductual e interoceptiva, cogniciones intrusivas, etc. Aplicando a la afectividad, me voy a centrar solo en este constructo. Aplicado a la afectividad, que es un constructo transdiagnóstico, en el año 91, pero sin hablar del transdiagnóstico, Clary Watson, con la idea de diferenciar la ansiedad y de separación, la ansiedad de la depresión, nos dieron un modelo tripartito que todos conocen. Pero en este modelo, en realidad, lo que hicieron fue decirnos no solo lo que le diferencia, sino sobre todo lo que les une. Este modelo se superó porque esto era muy ambiguo, era decir ansiedad y era decir depresión. Y más adelante Meinecke, Barlow y algunos otros ya establecieron una relación con trastornos. Fíjense lo que dice esta gráfica. Afecto positivo se relaciona, el bajo afecto positivo, con el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generalizada, pero no con el resto. El afecto negativo se relaciona sobre todo, la línea esta es más gruesa, con la depresión, con el trastorno de depresión mayor y el trastorno de ansiedad generalizada. También se relaciona con otros, pero menos. Y la activación fisiológica, este modelo me supongo que de alguna forma lo conocen por parte del tripartito, quiero decir, esto no es nuevo, esto lo tienen que saber, pero bueno, esta interpretación sí es nueva. La activación fisiológica sobre todo se relaciona con el trastorno de pánico y menos ya con la fobia social. ¿Esto qué nos dice? Dos cosas nuevas. Una, que estos constructos, como son el afecto negativo, que es un constructo genérico, se relaciona no igual con todos los trastornos, como se dijo. Es decir, ¿esto es común de trastornos depresivos? No. La depresión, el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generalizada comparten cosas más comunes que los otros. Esto es muy importante porque lo que nos está diciendo es que el trastorno de ansiedad generalizada es más similar al trastorno depresivo mayor que a otros trastornos de ansiedad. Esto es cambiar totalmente todo el sistema. ¿Qué va a hacer el DSM-5? No tengo ni idea, pero desde luego esto es lo que dice la evidencia. Y finalmente,
en el 2009, esta es la clasificación que nos hace Watson, basándose en todo esto. Repito que no sé si esto lo tomará o no, no lo sé, el DSM-5, pero desde luego él lo que propone es una superclase de trastornos emocionales, esto no aparece así ahora, con una clase de trastornos de angustia, de estrés, trastornos de miedo y trastornos bipolares. Y sugerencias de futuro, pues yo me gustaría indicar que hay que establecer una evidencia, una evaluación basada en la evidencia sólida que sirva de base a la terapia que no está hecho, a la terapia basada en la evidencia. Actividades integradas en protocolos y guías. Luego determinar, ya saben que hay recientemente unos procedimientos taxométricos de evaluación, de investigación, matemáticos, para determinar si un cuestionario es dimensional o es categorial. Hasta ahora se venía diciendo, pues es dimensional, pues yo creo que es categorial, pues el BDI es tal. Hay unos procedimientos ahora taxométricos se llaman, derivados de 1000. Son complejos, pero nos dicen si es categorial o es dimensional. Bueno, pues ¿qué pasa? Por ejemplo, Ruscio, que ha trabajado, tiene 200 artículos sobre esto, ha dicho que la depresión, el BDI, es dimensional. Yo pregunto a los que sean clínicos, ¿cuántas veces han pasado el BDI? Muchas. ¿Cuántas veces han utilizado puntos de corte? Muchas, o siempre, o casi siempre, ¿sí o no? Si es dimensional, ¿por qué hacemos puntos de corte? Que me lo diga alguien. Si es dimensional, ¿por qué decimos, tú eres depresivo y tú no? Eso es hacer un punto de corte, que yo sepa. Es categorizar. Bueno, pues todo esto hay que seguirlo investigando. Ajustar los protocolos de evaluación basada en la evidencia para afrontar el reto de las comorbilidades de los trastornos psicológicos, como por ejemplo aquí en el modelo de Watson, pues tenemos que ahora que elaborar nuevos cuestionarios, porque los que hay no nos sirven. Es decir, los cuestionarios se hacen cuando la psicopatología establece constructos o la terapia que hay que evaluar. Ahora tenemos nuevos constructos, nuevos, y están sin evaluar. Reto, hay que crearlos para evaluar todo esto. Y finalmente, desarrollo de nuevos instrumentos de evaluación ajustado a los nuevos, que va unido al anterior, conceptos y modelos de trasdiagnóstico. Es decir, que nosotros necesitamos construir ahora también nuevos instrumentos, bien sea sobre las estrategias de autorregulación y otras cosas, que sean útiles para el tratamiento, para la investigación, basándonos en el transdiagnóstico. Para mí ha sido un placer poder expresar mis ideas, mis cosas, fruto del trabajo que nos entusiasma y con el excelente grupo que tenemos en la UNED de trabajo. Y quiero agradecer de nuevo a los organizadores que me hayan dado esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Bien, abrimos un bloque de cuestiones, preguntas, dudas, sugerencias. Si alguien... Sí, ahora estamos un poco allí, pero todavía nos da tiempo para algunas preguntas, si no me dicen alguna cuestión. Bueno, a mí sí me gustaría hacer una cuestión, si me permite, profesor Sandín. Por supuesto. Una de las cuestiones que me preocupan es que yo creo que en la parte de evaluación y diagnóstico en nuestro país hemos tenido la suerte de contar, yo creo, desde el principio con grandes profesores, investigadores y con trabajos, yo creo, de relevancia. La cuestión es si el trabajo universitario, académico, de investigación, se traslada al ámbito clínico, porque mi impresión es que en el ámbito clínico hay mucha conciencia ya del tiempo, la dedicación en terapia, pero no estoy seguro si hay conciencia, creo que en un momento lo comentaba también en la conferencia, de la dedicación a los protocolos, al estudio, al tiempo necesario para la evaluación previa. No sé si en este caso... Bueno, la pregunta realmente es preocupante, es una pregunta muy interesante. Es que me han cortado ya el... Sí, sí. Me han cortado la comunicación. Bueno, lo que digo que me preocupa es que esto que me dices que refleja realmente lo que está pasando todavía en España, exista este problema, es decir, de que los clínicos van por un camino y los investigadores van por otro. Yo creo que esto lo vamos solucionando bastante y de hecho hay mucha interacción, es decir, yo por ejemplo, mira, te podía decir que de todos los alumnos que tenemos de doctorado, que están haciendo tesis, que están haciendo investigaciones, el 90%
o son psicólogos clínicos, especialistas en psicología clínica que trabajan en centros de salud, etcétera, o están involucrados en centros de salud. Prácticamente todos absolutamente. Y entonces eso ya es una forma de relación, de conexión, porque estos llevan las ideas, llevan las... por eso yo antes decía al principio de que todavía en los centros clínicos pues, les falta cierto rigor a veces en los diagnósticos, etcétera. Entonces, claro, no se puede publicar. A la revista a veces llegan muchos trabajos de centros clínicos que no son publicables. Pero no son publicables porque metodológicamente no se pueden publicar, pero no se puede generalizar nada. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es una lucha que tenemos que ir haciendo constantemente y trasladarlo, claro que sí. Es que hay que trasladarlo. Es que ahora, una de las cuestiones importantes que se están debatiendo es que los clínicos necesitan un cierto reciclaje también. Es decir, no se trata de que sacan una plaza, se montan allí y hacen ya su historia. Es decir, hace falta reciclar y hace falta exigir. Y entonces, mira, por supuesto, es decir, todos estos avances, etcétera, no tendrían ningún sentido si todo esto no se utiliza y no se usa. Y estas guías clínicas, por ejemplo, que posiblemente se van utilizando, precisamente podrían solucionar este problema. Es decir, guías validadas, que claro, es peligroso decir, estas son las buenas y estas son las malas. Es decir, estas son las que pasan, habrá posiblemente cuestiones políticas por medio, pero si realmente pues, hay una orientación general, es decir, mira, hay unas guías que valen, que se pueden utilizar, tengan en los centros las guías de tratamiento también se están utilizando. Es lo mismo, es decir, si hay un trasvase del tratamiento a las clínicas, lo hay en evaluación y lo hay en todo. Pero bueno, que como tal el tema yo creo que es suficientemente importante y serio para abordarlo, tratarlo y desde luego tratar de que eso sea así. Es decir, y en la universidad también hay muchos que somos psicólogos clínicos, es decir, que sabemos lo que ocurre en la clínica. Entonces, de lo que se trata es de mejorarlo. Sé que las condiciones en los centros clínicos a veces son complicadas por falta de tiempo. Yo a veces con personas que yo les dirijo tesis o trabajos o investigaciones, porque también hacemos muchas investigaciones desde la universidad en los propios centros clínicos, lo cual significa también que hay una cierta conexión y relación. Y entonces, en esos casos, pues bueno, siempre intentamos que esa conexión sea real, ¿no? Sea real en todos los aspectos. Por tanto, bueno, resumiendo te diría, pues hacemos lo que se puede, ¿no? Y yo creo, pero que es necesario y totalmente posible. Una cuestión más. María Victoria. No veo. María Victoria. Ah, perdón. No sé si tenemos un micro o algo en la organización. ¿Hay un micro? Sí, este me parece. Ahí viene uno, ahí viene la chica. Sí, simplemente que se me ha puesto una banderilla con el punto de corte. Entonces, el tema, yo creo que es que hay dos sistemas diagnósticos, uno categorial y otro dimensional, pero todos tenemos que reconocer que tanto el categorial utiliza una cierta dimensionalidad y lo dimensional también utiliza una cierta estructura categorial cuando usa los puntos de corte. Pero es que es lícito que el DSM diga de todos estos criterios, si hay por lo menos 6, que a última hora es una cuantificación y es también lícito usar, como es lógico, porque tú consideras que una cosa es más o menos en el dimensional y cuando llega a un cierto más, pues efectivamente ya puedes decir que eso no es lo que se espera de un sujeto adaptado, pero que hay una comunicación en donde la cantidad se usa y se usa normal sin que se traspasen las concepciones, digamos, básicas que son lo dimensional y lo categorial. Bueno, me gustaría decirte, María Victoria, que el transdiagnóstico tiene una virtud muy grande, no sé si lo conoces, tiene una virtud muy grande que, aunque de base es dimensional, pero el transdiagnóstico no es anticategorías, sino que no tendría sentido, porque entonces no sería transdiagnóstico. Es decir, que lo bueno que tiene es que integra lo dimensional y lo categorial. Pero lo que yo decía antes de una prueba de evaluación, hoy día hay unos métodos psicométricos
hay unos métodos psicométricos que se llaman taxometría, que es una tecnología, unos análisis matemáticos muy sofisticados que parece ser que están validados y que son fiables, ¿no? En el sentido de fiables y válidos, ¿no? En el sentido de lo que quieran indicar, y permite determinar si una serie de elementos, ya sabes que un cuestionario, pues en el fondo es un conjunto de elementos, cómo se organizan y se relacionan entre sí los elementos, etcétera, ¿no? Y en función de esa relación determinan si es categorial, eso se hace también con ciencias biológicas, ciencias naturales, si es categorial o no esa variable, si es categorial o es dimensional. Si es categorial, no es dimensional, y si no es dimensional, y si es dimensional, no es categorial. Eso es así. Ya la interpretación que le puedes hacer, ya cada uno, yo incluso dije que las guías, etcétera, hay que utilizarlas con cierta flexibilidad. No se pueden decir, bueno, pues entonces como dice la guía de más que tiene que ser este cuestionario, yo por narices utilizo este cuestionario. No, mira, pero tengo este otro que es parecido y me puede servir. Entonces, lo que haga luego después cada uno, allá él. Pero si yo aplico el BDI es dimensional, según los estudios de varios autores entonces, el BDI es dimensional. Es decir, que el BDI lo que representa es una variable y los individuos se van situando en un continuo, la idea de las dimensiones en un continuo distinto. Entonces, uno es un poco más, otro lo mismo que, por ejemplo, la afectividad negativa, el neuroticismo. Es un poco menos. Entonces, tú no puedes decir, esta persona es depresiva y esta no. En un sistema dimensional, no. Tú puedes decir, tiene una depresión por encima de esto, más alta, más baja, pero en el continuo. Pero cuando se aplica el BDI con cortes, es decir, que hago un corte y digo, otra cosa muy distinta cuando son las puntuaciones percentiles, etcétera, etcétera. Eso es una forma dimensional de expresarlo. Pero cuando se hace un corte, estamos diciendo, esta persona es depresiva y esta persona no es depresiva. Entonces eso, en principio, matemáticamente no es válido. Como tú lo quieras utilizar después, me da igual, pero matemáticamente no es válido. Por tanto, bueno, ya depende de que cada uno... Yo cuando dije lo de ojo del punto de corte, no quiero decir que no se hagan puntos de corte. Lo que quiero decir es que si se hacen, que se sepa lo que se hace. Y en cambio, hay cuestionarios que no se sabe tan claro. Por ejemplo, en la sensibilidad a la ansiedad, los primeros estudios de Bernstein, y yo tengo el honor de estar en una de las publicaciones que salió en Journal of Anxiety Disorders, los datos apuntaban, sin ser muy claros todavía, porque claro, hacen falta muchos trabajos, mucha evidencia, etcétera, ¿no? Que era categorial. Es decir, o tienes sensibilidad a la ansiedad o no la tienes. Acaban de salir unos trabajos que dicen que podía ser dimensional. A veces las cosas no son tan claras, es verdad. Entonces, bueno, que estamos en eso, pero que yo creo que son avances que tenemos que... Ya el hecho de que te haya hecho reflexionar, etcétera, significa, para mí, muy importante. Significa que hace reflexionar sobre este tema como algo de futuro que tenemos que abordar y no es simplemente el hacer las cosas de forma robótica, como muchas veces se ha venido haciendo, y yo lo he hecho. A ver, los puntos de corte. Y a veces yo construyo un cuestionario y lo primero que me piden, sobre todo los clínicos, oye, ¿cuál es el punto de corte? Y digo, mira, no, ni tiene ni tendrá. Muy bien. Una última cuestión, estamos mal de tiempo, pero una última cuestión. No hay más cuestiones, pues creo que tenemos que dejarlo aquí para el paso a la siguiente conferencia. Muchas gracias, profesor Sanguín.